comenzar con el interesante tema que vamos a tratar hoy. Bueno, mientras que se va conectando más gente, la doctora Mildred Rojas es neuropediatra con muchísimos años de experiencia en el Hospital Miguel Pérez Carreño en Venezuela, en Caracas específicamente. Fue jefe del servicio de neurología en el hospital y en España, en la ciudad de Valencia, se dedica a la pediatría en el Hospital General, sí, en el centro de salud que depende del Hospital General. Sí. Y bueno, hace diferentes tipos de guardia en distintos lugares y bueno, nunca desconectada de la neurología. Y Marbella Rodríguez Tescari es nuestra analista estrella y CEO de Check-up Center, que está ubicado en Miami, en los Estados Unidos, y es nuestra experta en el análisis de los comportamientos. Entonces, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que es el agujero negro de la neurología, ¿no? Que es la epilepsia. Y aparte de la epilepsia, hemos considerado que es importante hablar sobre algunas conductas que presentan algunos niños, no digamos que todos, que tienen problemas o trastornos en el neurodesarrollo, como es la masturbación, llevarse objetos no comestibles a la boca, lo que en inglés conocemos como muting, ¿verdad, Marbella? Mouthing. Mounting. Aparte de esto, vamos a estar conversando también sobre los movimientos repetitivos y la tricofagia. La tricofagia, para quien no esté familiarizado con el término, es el deseo compulsivo de comerse, de arrancarse el cabello y de comérselo. Entonces, bueno, son temas que son interesantes e importantes conversar sobre ellos y familiarizarnos y tener herramientas para poder abordarlos y sobre todo saber que hay tratamientos de los cuales nos van a hablar la doctora Mildred y Marbella para disminuir o erradicar por completo ese tipo de conductas. Pues nada, damos 2 minutitos si se quieren presentar ustedes mismas. Bueno, buenas tardes, siempre un placer para mí participar en este tipo de charlas y de temas tan relacionados con el neurodesarrollo y también relacionados con las terapias aplicadas del LAVA que ustedes tanto auspician, que Marbella lleva con tan buena disposición y con tan buenos resultados en estos años de experiencia. Pues hablar de epilepsia relacionada con los trastornos de neurodesarrollo, pareciera que no hubiese ninguna relación, y sí es verdad que la epilepsia tiene un nombre así un poquito como fuerte y se estigmatiza un poco. Sin embargo, en los niños la epilepsia, a pesar del pronóstico, aquella que está relacionada con la herencia, siempre conlleva siempre a tener una relación con los trastornos de neurodesarrollo, o viceversa. Es decir, los trastornos de neurodesarrollo, un 30% de casi todos ellos pueden tener como comorbilidad la epilepsia, que no es más que una condición, sobre todo en los niños no se habla de enfermedad, sino una condición que puede ser transitoria o permanente. Generalmente en los niños, a Dios gracias y para bien de todos, es curable, que se expresa por una descarga anormal hipersincrónica de un grupo de neuronas, y que dependiendo del sitio donde estas neuronas estén con esta descarga anómala, van a tener una representación. Y claro, al tener esto también un origen neurobiológico, por supuesto que siempre va a poder estar relacionado con algún trastorno de neurodesarrollo, como son el autismo o el TDAH o los trastornos del lenguaje o cualquier otro
de los cuales estamos ya familiarizados en este grupo, en este equipo. Y por supuesto, bueno, de estos temas que también se van a tocar más adelante, como son las heterotipias o los movimientos paroxísticos no epilépticos, que a pesar de que son también, como lo dije, de una manera abrupta y explosiva, son de origen no epiléptico. Entonces, aquí haremos una conversación con la compañera de Marbella y su gran experiencia en el tratamiento de estos trastornos comórbidos de la epilepsia. Sí, bueno, buenas tardes, bienvenidas y gracias por la invitación, Susi y Mildred, me encanta verlas. Y bueno, como ustedes han hecho un buen preámbulo, yo estoy acá desde Miami, en Chai Hawk Center. Nosotros brindamos terapia de conducta aplicada, terapia ABA, y efectivamente tenemos muchísima relación con ustedes, con la parte de los trastornos del neurodesarrollo y la parte de la neuropediatría, ¿no? Y todas estas condiciones que nos ha dicho Mildred, que ha comentado, y efectivamente se presenta muchísimo y nosotros a través de la terapia ABA hemos ayudado y conducimos, tratamos de controlar de alguna manera de tanto el niño, el adolescente, así como la familia, pues tratar de sustituir funcionalmente esa conducta, siempre aplicando nuestra terapia. Entonces, todo lo que vayamos a hablar hoy en la tarde, de verdad que yo creo que es súper interesante y súper útil. Todos esos tips que de repente podamos también ver desde la parte clínica. Okay, porque yo trabajo es más la parte de tratamiento conductual, de la conducta, del comportamiento. Nosotros trabajamos más con aquellas variables ecológicas que influyen en el individuo y, las funciones, pues, que motiva a la persona a realmente tratar de llevar a ingerir el cabello o el pelo, arrancárselo o tocar sus partes íntimas en público sin saberlo, que es algo natural para cualquiera, ¿no? Pero bueno, todo eso también vamos trabajándolo desde acá con ayuda de ustedes. Pues bueno, vamos a conversar a empezar, perdón, con nuestras preguntas. Doctora, entonces, ¿qué es la epilepsia? Es una entidad de origen neurológico, una condición que ocurre porque hay una descarga anómala paroxística de un grupo de neuronas que pueden estar localizadas normalmente en la corteza, pero en diferentes áreas de la corteza. Y es una enfermedad que puede ser tanto hereditaria o adquirida. Entonces, bueno, puede cursar con trastornos del neurodesarrollo, así como que, o todo lo contrario, algunos trastornos del neurodesarrollo pueden tener la expresión de la epilepsia también, o electroencefalogramas con alteraciones, con descargas, quizás no clínicas, pero sí electrofisiológicas. ¿Cómo no lo entendí? Pues que hay un 30% de pacientes, por ejemplo, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que aún sin haber convulsionado, le hacen electroencefalograma y tienen descargas anormales, es decir, irritaciones a nivel de la corteza cerebral o descargas, y muchas veces justamente se tratan y mejoran un poco toda la parte conductual o lo que esté provocando esa irritación. Sí, esa irritación. No todo, por supuesto, estoy hablando de un 25-30%. Algunos de estos pueden tener electroencefalogramas alterados sin expresar una crisis convulsiva o una crisis comicial. Y hay otro grupo que sí puede expresarlo. Es decir, hay una relación entre la epilepsia, si se puede llamar así, y los trastornos de neurodesarrollo. Y algunos niños con epilepsia pueden tener trastornos de neurodesarrollo. Es decir, que ellos están como involucrados de una manera bidireccional, si se puede llamar así. Y es frecuente ver niños con trastornos del neurodesarrollo que desarrollan una epilepsia. Un 25-30%, sí. De ese 25-30% que tienen electroencefalograma alterado, pues de un 4 o 5% pueden convulsionar.
Vale, y hay diferentes tipos de convulsiones, no solamente las convulsiones que nos imaginábamos o las más fuertes, que la persona cae al suelo, comienza con mucha saliva. Hay otros tipos de convulsiones que no sean esas, Claro, que claro. quizás sea imperceptible para un papá o una mamá que no sepa realmente que quizás un niño que queda ausente por unos segundos, ese puede ser una convulsión. Claro, sí, lo que pasa es que sí, clásicamente uno tiene como culturalmente, tú piensas que la convulsión es el niño que queda en el suelo, temblando, que bota saliva, pero no siempre es así. Eso va a depender del área del cerebro, de la corteza que esté afectada. La más clásica es esa, pero también hay este tipo de convulsiones, tipo ausencia, que son desconexiones del medio, donde el niño deja de responder a los estímulos externos por segundos de duración y porque hay compromiso de la conciencia. Y también hay otros tipos de crisis donde pierde la conciencia y no hay actividad motora, es decir, va a variar mucho dependiendo de la zona del cerebro que esté afectada. Están las crisis generalizadas, donde hay un compromiso general del cuerpo, porque generalmente se asocian las fibras de un lado del cerebro, de un hemisferio con el otro hemisferio, y se generalizan, y están las focales o parciales, que solamente abarcan una pequeña área del cerebro que esté relacionado con la descarga, y entonces la crisis va a ser muy focal. Va a variar de esto, ¿no? De que sea generalizada o focal, pero la expresión también va a variar de acuerdo a qué área del cerebro está afectada. Si está afectada, por ejemplo, la zona ascendente reticular, que tiene que ver con el estado de alerta, siempre hay una desconexión del medio. Ok, entonces podemos decir que hay dos tipos de epilepsia, la focal y la generalizada, ¿o me Sí, equivoco? pero no, hay motoras y cognitivas. Las motoras son donde hay un compromiso de movimiento, de expresión en un brazo, en dos brazos, en las piernas, en la cabeza, en los ojos. Esas son motoras. Y están las cognitivas o que hay compromiso de la conciencia, donde a veces no necesariamente tiene que haber movimiento, sino desconexión. El niño se desconecta, entonces si son por pocos segundos, te hablas de ausencia. Si son por más de un minuto, ya son crisis parciales o focales complejas, porque abarcan mucho tiempo en la desconexión. Y eso tiene que ver con el área ascendente reticular, que tiene que ver con el estado de alerta. Entonces, si la descarga está en esa área del cerebro conectada con de la corteza, conectada con esa área que tiene que ver con el estado de alerta, entonces pierden la conciencia. Ok, doctora, ¿y con el tiempo se puede desarrollar la epilepsia siendo neurodivergente o neurotípico? Bueno, hay una estadística que eso nunca ha variado, que un 1% de la población puede haber tenido en su vida alguna convulsión, una crisis. Y dice que el 4% de la población puede tener epilepsia. Un paciente neurotípico, pues dependiendo porque hay dos tipos de epilepsia, la que es congénita o hereditaria y la que es adquirida. Una persona neurotípica que tenga un accidente, un traumatismo craneoencefálico o que tenga, o los bebés que nacen con asfixia perinatal y tienen daño cerebral, pues son daños adquiridos en el cerebro, que ese daño a nivel cerebral te puede provocar una epilepsia adquirida, consecuencia de un daño cerebral. Y están las hereditarias o las idiopáticas, que bueno, sobre todo las idiopáticas que no se consigue causa, que son a veces las más de mejor pronóstico, que también un neurotípico lo puede adquirir sin ningún desencadenante. Y están las que pueden ir en paralelo con el trastorno de neurodesarrollo en estos niños que tienen autismo o que tienen TDAH. Entonces, es muy compleja la situación, pero sí, cualquier persona normal puede ser epiléptico, sí, ya sea por una secuela de un daño cerebral o ya sea porque tenga una carga genética o de una manera idiopática. Doctora, y por ejemplo, una persona, bien sea un adolescente o un niño un poco más grande, no hablemos de niños de 2, 3 años, sino de 8, 9, 10 años, o inclusive un adulto que en su vida ha tenido una crisis epiléptica, aparentemente,
y de pronto convulsiona. ¿Hay algún factor aparte del genético, sin tener ningún traumatismo craneoencefálico ni nada por el estilo? ¿Hay algún factor que puede desencadenar una convulsión? Por ejemplo, un exceso a la exposición de pantallas, bien sea a un ordenador, a videojuegos, al móvil, que hoy es impresionante la cantidad de padres que le dan a un bebé un móvil para que se mantenga tranquilo, o por la alimentación, por ansiedad, por estrés. Ese tipo de factores pueden llegar a producir una convulsión, aunque sea una. Sí. Tiene que haber siempre un predisponente genético, es decir, algo. Porque te imaginas que por todos sí los niños no. por sí solos no. Tiene que haber como una pequeña predisposición. Si tienes la predisposición genética es pequeñita, pues te empezará una sola vez. Pero si la predisposición genética es mayor, porque la genética ahora, bueno, ya cada día se sabe que está involucrado en casi todas nuestras expresiones, pues esta será también quizás una primera crisis de otras más que vendrán. Eso depende. Entonces, hay seres humanos que en su vida han convulsionado una sola vez, sin tener ningún traumatismo, ni un tumor, ni una enfermedad degenerativa, o pues alguna vez ha convulsionado y eso está escrito y nunca más en su vida convulsiona. Pero siempre se habla de la predisposición genética. A lo mejor algún familiar, un padre o un tío, cualquiera de la familia también presentó esa misma característica. Vale. Doctora, posterior a una crisis convulsiva, mueren una cantidad de neuronas. Y puede llegar el paciente a presentar alteraciones o retrasos cognitivos o motores. Por ejemplo, cuando yo trabajé en un centro de niños con parálisis cerebral, con bastantes comprometidos, había una chica, una niña que ella convulsionaba muy frecuente y cada vez que convulsionaba, pues a veces no se notaba ningún retroceso. ¿Es realmente un mito o es realidad que cada vez que hay una crisis convulsiva hay un retroceso de los avances que ese niño pueda tener? Sí. El común, siempre hemos dicho, mueren neuronas. Las neuronas no mueren. Las neuronas, lo que pasa es que cada neurona en cada área del cerebro tiene una función. Si las neuronas del área motora, su función es para los movimientos. Las neuronas que tienen que ver con la sensibilidad de la parte del cerebro, bueno, están relacionadas con tu sensibilidad y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si esa neurona que en vez de estar en su función, no está en su función, sino que está con una descarga normal, está hiperfuncionando, pero no en lo que le toca, sino con una descarga normal, con esos neurotransmisores ahí, intercambio totalmente desequilibrado. Entonces esa función que tiene el niño no se está llevando a cabo. Y hay una disfuncionalidad de esa área. Entonces la neurona no muere, sino que pierde su función. O sea, se provoca una disfunción de lo que le corresponde a esa neurona que tiene que tener responsabilidad en un área específica. Entonces ella ahorita no está encargada de eso, está encargada de convulsionar, está como bailando y con una hipersincronía perenne, no descansa, está ahí, que te pasa un neurotransmisor, que te pasa el otro. Y entonces, claro, el niño, por ejemplo, estos niños que convulsionan mucho, que tienen 10 meses, 11 meses, pues no caminan a los 12 meses. Pues caminarán a los 18, a los 20, dependiendo de todo el daño dentro de lo que cabe de esa función de esa neurona. Si es el área del lenguaje que donde está implicada la conmoción, pues el niño tendrá un retraso del lenguaje. Y así sucesivamente. No mueren neuronas, sino que pierden funcionalidad. Su función realmente en ese momento está aplacada porque está en otra situación. Ok, entonces es como neuropediatra, es básico, fundamental, imprescindible, por lo menos una resonancia magnética cuando hay un retraso en los hitos del desarrollo. Sí. A pesar de que cada país y cada
zona del mundo tiene diferentes esquemas de cómo estudiar estos niños, pero siempre es recomendable que en cualquier niño con un trastorno o con un retraso motor o con un trastorno motor cognitivo, psicomotor o como se pueda englobar, pues tiene que tener una resonancia, porque es casi seguro que algo se va a encontrar. Y bueno, a veces no se consigue, pues son daños tan pequeñitos, que entonces cada día cada día se mejoran mejor las técnicas de detectar daños a nivel neuronal o del tejido cerebral, y pues ya están funcionales desde hace mucho tiempo, que te tratan de detectar el metabolismo o la circulación del área que está afectada, o las tomografías por emisión de positrones, o los PET o los PET, y cada día salen muchos más, muchos que hasta uno desconoce, porque como no está en el área constantemente, pero sí, siempre hay que indagar el por qué hay un retraso. Muy bien. Actualmente, a nivel médico, ¿hay algún tratamiento farmacológico, quirúrgico o terapéutico que pueda minimizar los episodios de las crisis convulsivas o, como bien lo dijiste anteriormente al inicio, curar la epilepsia? La epilepsia es cada día más curable. Claro, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de epilepsia. Generalmente estas epilepsias hereditarias son de origen y desencadenan y en fin, sí, se curan. Por supuesto que hay otros síndromes que son de muy mal pronóstico, como el síndrome de Dravet, el TUS, el de West, el de Nogastol, bueno, un innumerable grupos ya son síndromes, porque los niños vienen con una cantidad de daño a nivel de neuronal. Pero, bueno, por supuesto, estos son niños que tienen un abordaje multidisciplinario, multimodal, y el tratamiento hay que individualizarse dependiendo de cada niño, pero por supuesto que está primero la primera terapia farmacológica, que tiene cada día más avance y cada día aparecen nuevos fármacos, y como te digo, es un abordaje multidisciplinario, terapéutico, con fármacos, y después hay, por ejemplo, dependiendo del tipo de epilepsia, pues sí, hay muchas herramientas, desde las dietas cetogénicas o libre de gluten o cualquier otra que se pueda usar para contrarrestar las crisis o la manifestación. Está la cirugía de la epilepsia, están los estimuladores del vago o los estimuladores internos, electrodos internos que van directamente a la zona, dependiendo del área afectada, a la zona, y la cirugía, no sé si la mencioné antes, la quirúrgica, donde la resección del área que está haciendo la descarga constante, pues esas áreas se puede también operar, y cada día hay más avance, tanto quirúrgico como en la terapia de electrodos y estimulador, en este caso del vago y otros nervios que se estimulan. Y está inclusive sustancias como el cannabis, que también se usa, y otro tipo. ¿El cannabis? Sí, hay jarabes de cannabis, y tiene más de 10 años ya, que se usa con muy buen resultado en algunos casos, más de como 15 años. Yo antes de venirme ya eso estaba en boga, y aquí lo usan en el Hospital La Fe, la epileptóloga lo usa, eso tiene su nombre y todo comercial. ¿Y se puede usar a cualquier edad o es recomendable a partir de una edad en específico? Hay que individualizar cada paciente, eso depende de lo que tenga el paciente, y individualizar en los niños se usa y en los adultos también. Mira, esto sí que no lo sabía. Sí. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Eso tiene ya tiempo, y lo hacen de una manera, pues yo he visto resultados muy buenos. Muy bien. Doctora, ¿la epilepsia puede predisponer las conductas de las que vamos a hablar ahora con Marbella? El comerse el cabello, el masturbarse, los movimientos repetitivos. Bueno, acuérdate que todos son movimientos anormales, paroxísticos, pero no epilépticos, que es muy distinto a la epilepsia. La epilepsia son movimientos paroxísticos, pero por una descarga normal
de las neuronas de la corteza. Y estos trastornos de movimiento también, estereotipia, TIS, comer cosas compulsivamente, el pica, son trastornos también compulsivos y epilépticos, y parosíticos, no epilépticos, que también se hacen de una manera desaforada, pero que no tienen un origen neuronal como tal, son más que todo conductuales. ¿Y qué pasa con esto? Que tienen que ver más con esta parte inhibitoria que tenemos todos los seres humanos, que en algunos niños, sobre todo que tienen trastornos de neurodesarrollo o que tienen retraso psicomotor o parálisis cerebral infantil, que tienen un componente cognitivo bastante afectado, pues ellos no pueden inhibir algunos estímulos que son normales del ser humano. Por ejemplo, la masturbación no es nada anormal en sí, el masturbarse hasta cierto límite en ciertas edades y en ciertas condiciones y bueno, como un mundo de la sexualidad que es tan amplio y tan bonito. Pero claro, esto ya deja de ser normal cuando se hace de una manera compulsiva, de una manera sin darte cuenta de qué lugar lo estás haciendo y cuánto tiempo estás durando en ese movimiento de tocarte por tanto tiempo. Y yo lo he visto en niños con autismo severo y lo he visto en niños con parálisis cerebral infantil que sienten un alivio de su ansiedad y entonces su única manera de calmar la ansiedad es a través de la masturbación. Claro, ahí es donde va a la terapia de ustedes, ya ustedes los terapeutas, y para lograr que esto también igual que el comerse los pelos, el niño se los arranca y se los come y la madre se da cuenta después y ya tienen una bola de pelo, un beso en el abdomen, entonces tienen que operarlo para sacarle esa bola de pelo. Y todos son trastornos ya parosísticos, pero que tienen que ver con la conducta, también va a estar implicada la parte anatómica, son neurobiológicos, está el lóbulo frontal ahí libre, sin inhibición, el niño no tiene manera de controlar, no hay un freno porque esos neurotransmisores a nivel frontal están todos, la dopamina está ahí loca y no puede y necesita terapias para poder modificar estas conductas. Ok, Marbella, desde el punto de vista del análisis de conducta aplicado, ¿cómo se aborda este tipo de conducta Ok, masturbatoria? claro, pues si estamos hablando, si hablamos de movimientos repetitivos, como decía la Mildred, igualmente este movimiento que específicamente el masturbatorio, nosotros como analistas tenemos que tener muchísimo cuidado en no producir un daño. Primero partiendo de allí, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros primero hacemos una evaluación funcional conductual para saber efectivamente qué es lo que está provocando que ese individuo, que esa persona se involucre en esa conducta, ¿ok? En ese comportamiento. Entonces, nosotros trabajamos con 4 funciones: la función de atención, de acceso intangible, de escape y sensorial o automática, ¿ok? Que es cuando la persona, el sensorial, trata de relajarse o relajar aquella ansiedad que toda persona tiene, que de alguna manera calmarse, ¿ok? Entonces, dependiendo de ello, de lo que demuestre o el resultado que arroje esa evaluación, nosotros vamos a, a trabajar bien sea con los antecedentes o las consecuencias. O sea, qué sucede antes de que la persona haga esa conducta masturbatoria y qué sucede después. Entonces, primero que nada, como digo, como muy bien lo dice Mildred, cada caso es individualizado, no se puede dar una receta mágica, sino que hay que ver cada uno, primero estudiar, analizar desde el punto de vista clínico qué se ha conseguido, qué han dicho los médicos, el neurólogo, el psiquiatra. eh, Todos esos informes para nosotros son súper valiosos y después esa evaluación funcional conductual, que es la que nos va a decir entonces por qué la persona se involucra, o sea, para qué ella se involucra en esa conducta, ¿ok? Y dependiendo el para qué de cada una de esas funciones, pues nosotros tendremos técnicas o estrategias idóneas para cada una de ellos. De esa manera vamos abordando poco a poco y tomando en cuenta la funcionalidad del individuo y su ambiente, su entorno y lo que realmente se quiere con esa sustitución funcional. Muy bien. Con los años de experiencia que tienes en el campo, ¿es frecuente ver este tipo de conductas en niños con trastorno del neurodesarrollo? Sí,
es sí es bastante frecuente. Inclusive, no solamente, todos sabemos que a partir de los 6 7 años es cuando el niño comienza, creo, doctora, o 5 o 6 años, que ellos comienzan a descubrir su sexualidad. Sin embargo, hay niños y en la agencia también y en otras agencias también yo lo he observado, niños más pequeños de esa edad que quizás también y tuvieran una conducta que pudiera ser masturbatoria, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no sabemos hasta qué tanto y también hemos logrado poco a poco ir sustituyendo funcionalmente esa conducta. Y particularmente en los adolescentes o después de los 6 7 años, también. Solo que nosotros vamos enseñando entonces a través, como te decía Susi, de que efectivamente para qué la persona lo está haciendo, es que nosotros entonces buscamos el tratamiento funcional, esa sustitución funcional del para qué. ¿Ok? Y por eso es que decía que no hay recetas mágicas, pero sí efectivamente hay mucha evidencia científica con relación al campo de ABA, donde sí hay una eficacia bastante comprobada de la sustitución funcional de esta conducta. Muy bien. Me imagino que desde el ABA se le da estrategia a los padres también para Sí, que sí, ayuden, apoyen a sus hijos y no solamente cuando esté con el terapeuta. claro. Claro, es que la importancia de la terapia de nosotros y por eso es la asiduidad y que es cotidiana, es todos los días que debes tener y no es solamente que el tratamiento lo aplique el terapeuta o los terapeutas, sino que también sean los padres, la familia, los que viven el día a día con ese niño, inclusive hasta los maestros, porque muchas veces muchas conductas son reforzadas por las personas que conviven con la persona, ¿ok? Con el niño. Entonces, si no cambian ellos la conducta y solamente es desde el terapeuta, pues no hay esa transferencia de control de estímulo que efectivamente haga que se generalice y sea eficiente, sea eficaz la terapia ABA. Entonces, súper importante ese training o ese entrenamiento con los padres y no solamente con el niño o paciente. Ya sabemos que la tricofagia es el deseo compulsivo de comer su Cabello. cabello. Desde ambas disciplinas, tanto médicamente o clínicamente como de terapia ABA, ¿cómo se aborda cuando llega el paciente o la familia con la problemática? Bueno, realmente lo primero es ni sobreestimar lo que está pasando, ni subestimarlo. Lo que está pasando. Y no es normal, y puede acarrear un estado de salud comprometedor, ¿no? En la medida que van viniendo, y además que también se hacen alopecia, bueno. Entonces, lo primero es sentarse los padres y decir, mira, está pasando algo que ya sé que para ustedes es preocupante, pero esto, así como apareció, y progresivamente, porque no fue que el niño comenzó un día a comerse todos los días el pelo, sino que eso fue progresivo y en exceso, eso también desaparecerá de manera progresiva. Y por supuesto aquí la terapia conductual es la que va a ayudar más, ¿no? Una vez que tenga la primera entrevista con el terapeuta va a dar herramientas importantes para que haya una primera aceptación y después tener la madurez de más o menos cómo ir aplicando la terapia o las medidas que le dé el terapeuta, aplicándola en el hogar y también llevándola al colegio, ¿no? Que la maestra esté involucrada, tiene que estar involucrada la maestra y la familia. A nivel de farmacológico, no hay medicamentos que puedan ayudar al niño a disminuir, que sea un trabajo en equipo entre la terapia conductual y la farmacológica. Sí, depende, si es muy severo y es una ansiedad, que es lo que está provocando esto, que generalmente es así, pues se mandan medicamentos que tengan un poder ansiolítico en el niño. Ya no hay específico como en el adulto, la gama todavía no ha sido tan refinada porque el término de ansiedad en los niños no existía
eso no existía, entonces eso se está ahora planteando de un tiempo para acá, eso no, se suponía que el niño no sufría de ansiedad, pero se sabe que sí sufre de ansiedad, entonces claro, no ha salido un ansiolítico especial para los niños, pero se usan algunas sustancias antipsicóticas de tercera generación, que no son las primeras que tenían el estigma de que se colocaban a una persona que tenía una esquizofrenia o alguna patología psiquiátrica severa. Ya los padres cada vez saben que existen sustancias que, aunque se llamen antipsicóticas, no es porque el niño está loco, sino que en este caso tienen como efecto bajar los niveles de ansiedad y modular conductas. Ellas ayudan y sobre todo la principal función de estas sustancias es que el niño tenga mejor concentración y que pueda tener mejor disposición a las terapias, porque a veces la ansiedad es tan grande que los terapeutas, por más que quieran luchar por esto, no pueden, porque necesitan un niño que esté más concentrado, que esté más tranquilo. Entonces ahí la participación del médico tiene... ¿Has tenido experiencia en tu consulta? He tenido experiencia que lo primero que uno hace, uno no quisiera medicarlo inmediatamente. Uno primero dice, mira, vamos a votar a ver qué dice el terapeuta que tiene su experiencia. El terapeuta va y lo evalúa y comienza a lo mejor las terapias o hace el esquema de las terapias que va a instaurar. Pero en la segunda terapia te manda una nota y dice, mira, no, con este niño, si no se medica, si no se le pone algo, pues con este niño no vamos a poder tener buenos resultados, porque es que es imposible, el niño se mueve, salta, se muestra por las paredes, o me jala los pelos, y bueno, aquello es una locura, no quiere, entonces ya uno sabe que en estos casos ya pues uno tiene que medicar. Muy bien. Y desde el ABA, en Marbella, ¿cómo abordamos la tricofagia? La tricofagia, bueno, primero teniendo un diagnóstico clínico, ¿no? Y después a través, primero que nada, la evaluación funcional conductual. Nosotros no hacemos nada, no podemos diseñar ningún plan de intervención si no hacemos previamente una evaluación funcional conductual, porque ella es la que nos va a decir, y a través de esa evaluación funcional que está dividida en entrevistas directas, entrevista indirecta, observacional directa, de oídas, cuestionarios, test, toda una gama que nosotros utilizamos de instrumentos para llegar a alguna forma de saber para qué la persona lo utiliza. Si no tenemos ese conocimiento certero, pues no podemos actuar. Entonces, por eso es que cada caso es individual y lleva su tiempo, hay que estudiarlo y hay que analizarlo y después entonces buscar lo que han dicho los autores en esta área del ABA. Y bueno, entonces con base a eso ya uno va adaptando y puede hacer un plan. Pero definitivamente que eso varía muchísimo, ¿ok? Porque hay niños que no solamente la tricofagia que se comen ellos solo el pelo, también pueden comerse el pelo de otro o de lo que Sí. ven y te lo arrancan, como los pajaritos cuando van por la calle que te arrancan un pelo, así, y tú dices, wow, ¿qué pasó? Y entonces, es eso, ¿ok? Que tenemos que primero que nada saber efectivamente qué es lo que está pasando en el ambiente. Nosotros trabajamos más con las variables ecológicas, con el ambiente que está alrededor del individuo. Nosotros no trabajamos tanto con el individuo per se como lo hace sí la parte clínica que se apoya de la farmacología. Nosotros no podemos apoyar en eso. Nosotros tenemos que saber, bueno, ¿para qué esa persona? ¿Por qué esa persona está involucrándose en esa conducta? ¿Qué quiere lograr con ella? Entonces, con base a eso es que nosotros manipulamos esas variables ecológicas para poder llegar a ese objetivo final, que es la sustitución funcional de esa conducta. Muy bien. ¿Nos podrías dar un ejemplo de un abordaje de uno de los niños que tiene Child Center? Bueno, de uno de los niños que tiene Child Center, no te lo puedo dar porque acuérdate que por motivos aquí de privacidad, no. Pero sí te podría decir en la literatura, un abordaje de lo que yo he leído, de lo que he estudiado en esta disciplina, porque es una disciplina científica que uno tiene que estar día a día estudiando todos los días. Por ejemplo, una de las estrategias que más ha servido y que más eficacia ha tenido es, por ejemplo, enseñarle al niño distinguir entre lo que es comestible y no es comestible, lo que es edible y no es edible, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, esa sería una estrategia. Y por ejemplo, de la masturbación sería
donde el niño puede, o sea, cuál lugar es el idóneo para él poder tocar sus partes, ¿ok? Enseñarle entonces a distinguir entre el lugar público y el lugar privado. Muy bien, muy bien. En tu experiencia, Marbella, de la gama de los trastornos del neurodesarrollo que hemos visto en el Hope Center, ¿en cuál trastorno del neurodesarrollo se presenta más la tricofagia? Por ejemplo, autismo o el TDAH. ¿En cuál tú has visto que se presenta más la tricofagia? Igual para ti, Mildred. En toda la gama de los trastornos que tú has atendido, ¿en cuál se presenta más esta conducta? Bueno, es que no tengo mucha experiencia con niños con tricofagia. Pues, como todo en la vida, pues hay médicos que nunca les ha tocado. Claro. Pues sí, conozco un caso mucho. Vale. He visto, ahora sí te puedo decir, aquí inclusive, aquí, eso engloba lo que es el pita. He visto niños que comen pintura, por ejemplo, de la pared, o que comen pegamento de estos blancos que no son... Sí, sí, sí. Sí, de eso sí. Pero el pelo como tal no lo he visto en la literatura y quizás entre tantos años de experiencia un solo caso de un niño que se arrancaba los pelos y se lo comía una niña que tenía un síndrome de Rett, que estas niñas, una enfermedad que antes la englobaban en el trastorno del espectro autista y lo sacaron porque hay un gen ya totalmente identificado. Yo en Venezuela vi muchos niños con síndrome de Rett y las pobres, había unas que se arrancaban los pelos, se los comían y tenían huecos en la cabeza. Aquí es peor la situación, porque son niñas que no entienden absolutamente nada. Entonces, claro, habían que la medicación hacía mucho efecto, a veces las pobres tenían que sedarla, ponerle medicamentos que la sedaban para que el estímulo y la fuerza de arrancarse los pelos no lo tuviera. Pero esos han sido los casos más severos que he visto, de uno o dos casos de tricofagia en niños con síndrome de Rett, que generalmente son hembras generalmente. Ya. ¿Y tú, Marbella? ¿En qué Mira, uno de los casos que yo he visto es que tienen varias comorbilidades y no solamente la tricofagia. De repente la persona también tiene un trastorno, una discapacidad intelectual, lo que antes llamaban retardo mental. También puede tener simultáneamente un déficit de atención e hiperactividad. Entonces, a veces no es uno solo, o sea, no es una característica única de una condición. Puede aparecer en cualquiera. Entonces, de los que yo he visto, muy poco, de verdad, en los clientes que hemos tenido aquí en Chai Hop Center, muy poco. Pero sí lo hemos podido lograr en canalizar. Muy bien. Sabemos que el medio de explorar o que los niños exploran el entorno es a través del tacto. Y ese tacto no es solamente con las manos, sino también con la boca. De hecho, hay una fase descrita por Jean Piaget, que es la fase oral, que él también hace referencia que cuando no se cumple por completo esa fase, es las personas que tienen más riesgo a fumar, a consumir drogas y tal. Cuando llega a ser una conducta disruptiva llevarse objetos a la boca. Bueno, tú no lo estás Ambos, diciendo. ambas. Tú no lo estás diciendo. Ambas. Primero Tú no lo Mildred. estás diciendo, es una etapa que es normal hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Porque hay niños, por supuesto que no todos lo hacen, pero si lo hacen hasta cierta edad es normal, porque ellos están explorando todo y es una de las fases de Freud o también descrita por Jean Piaget. Jean Piaget. Esta fase oral, ¿no? que es para una vez que esto generalmente ya a los 2 años debería desaparecer, una vez que el lenguaje se está desarrollando de otra cosa, que internamente la boca está ya preparada y todo el aparato fonatorio para hablar, el niño ya sabe que ya la boca o es para comer o es para hablar, pero sabe, y entonces esto se supera.
Cuando esto va más allá, porque quedan algunos indicios no superados, como tú dices, sí es verdad que pues se ha demostrado que algunas personas con estos hábitos ya tabáquicos o de cualquier otra manifestación que con la boca, pues no superaron esa etapa. Pero claro, son como indicios muy pequeñitos ya, una secuela muy pequeñita de esa etapa no superada. Uno de los signos cuando tú colocas el MCHA a los 18 meses y después lo aplicas siquiera a los 24 meses en el MCHA para descartar TEA, es que si agarra los cochecitos o las muñecas para darle el biberón o agarra el cochecito eh, o el carrito para rodarlo. Y si te dice que sí, sí, pero si te dice que no, que lo que hace es agarrarlo y metérselo en la boca, ya te dice que aquí hay algo que sí, a partir de los 18 meses, cuando ellos ya están desarrollando el lenguaje, cuando la parte motora ya ellos caminan, ya eso no debe estar ocurriendo. Que eso puede ser un signo de alarma También, para la familia, para sí. Muy bien. Sí, efectivamente es así. El mouthing o el pica, la diferencia entre mouthing y pica, el mouthing es que se lo llevan a la boca y no se lo tragan, y pica es que se lo tragan. Entonces, lo más peligroso es igualmente, generalmente nosotros la literatura nos dice que después de los 18 meses, 2 años, efectivamente, ya el niño no debería estar ingiriendo esos alimentos porque ya él va tomando como conciencia de qué es lo que le gusta, no le gusta, salado, tú sabes, todo lo que es la parte gustativa. Y generalmente entonces ese síntoma de alarma, esa conducta disruptiva es cuando, por ejemplo, uno ve que el niño puede meterse cualquier cosa a la boca porque es esa ansiedad de que todo lo quiere probar o de que va a buscar atención y entonces se mete cualquier cosa en la boca o se lo traga, ¿ok? Entonces es peligroso. Claro, es peligroso porque puede Y el producir. mountain igual, porque si se mete cualquier cosa, pueden salirle afta, le salen infecciones, y es por la ansiedad que ellos no pueden controlar, y entonces esa parte del cerebro que los hace estar todo el tiempo así como hiperactivos, pues que no pueden controlarse, que necesitan tener algo en las manos o algo para ellos poder aquietar un poco y poder entonces atender un poco más y concentrarse. Sí, sí, es terrible. Tengo una experiencia hace mes y medio más o menos de un niño de 11 años en la urgencia pediátrica de un lugar donde trabajo, que estaba en un sitio, en una fábrica de construcción de la familia de los padres, una casa que estaba en remodelación. Y venía andando, caminando y vio un tornillo en el suelo, lo ha agarrado, un niño normal, no típico, se lo ha metido en la boca y el niño empezó a saltar y se le fue el tornillo y se lo tragó. Pues se lo dijo a la madre y la madre no le dio importancia. Le dijo, bueno, eso algo no pasa nada. Y el padre tampoco le dio importancia. Y cuando se le dijo a la abuela, no, eso, una urgencia, me llegan allá, bueno, que tuvo que operarlo. Claro. Pero que aquello fue un niño de 11 años. Entonces tú dices, cuando todavía, si el niño es muy hiperactivo, era un niño con TDAH, esta etapa no está totalmente superada, pues puede ocurrir este tipo de situación tan dramática, ¿no? Y peligroso. Sí, súper peligroso porque por lo menos el tornillo pudo perforarle el Sí, oído. sí, tuvo suerte, sí. Sí, sí. En cuanto a los movimientos repetitivos, ¿es lo mismo un movimiento repetitivo a una estereotipia, perdón? Bueno, es que esto forma parte de los trastornos de movimiento no epilépticos, trastornos paroxísticos no epilépticos. Entre eso están los tics, las estereotipias y cualquier otro movimiento que tiene una repetición sin propósito. Aquí lo más importante es que son movimientos sin propósito. Entonces, ¿cómo hacer una diferencia entre una estereotipia y un tic? Pues las estereotipias generalmente son más conductuales. El niño siente como una sensación de calmar su placer o de calmar su ansiedad a través de ciertos movimientos, pero de repetirlo, pero es agotable, se agota y puede ser que no lo haga más en todo el día o lo haga muy esporádicamente. No compromete grupos motores como tal, sino más que todo son con las manos o también con vocales o puede ser inclusive parpadeos, pero no son los parpadeos de un tis, porque también tiene que ver con la frecuencia y la monotonía en que lo haga. La estereotipia es como que
algo de conductual, de ansiedad. En cambio, el TIP es siempre lo mismo. Ya. Y compromete más la parte motora. Y bueno, y este es otro mundo. El TIS es un mundo aparte, hay muchos tipos de TIS, son más difíciles que las estereotipias. Las estereotipias pueden desaparecer con la madurez. Por ejemplo, estos niños autistas, la más típica, que es dar vueltas a su propio eje, que dan vuelta, pues ellos la pueden presentar en los primeros años en que está manifestándose el autismo, pero una vez que empiezan a recibir terapia y que maduran, ya no lo hacen tan frecuentemente. También los TIC son un poco más difíciles, y todos ellos tienen como característica que no tienen un propósito, no hay una intencionalidad ni un propósito. Sino calmar un poco los niveles de ansiedad. ¿Cómo Sí. se aborda estas estereotipias con las terapias ABA? Bueno, eso depende. Va a depender si eso, para nosotros las estereotipias es lo mismo que los movimientos repetitivos. O sea, hay una doctrina, hay una parte de autores que dicen que no es, otra parte que sí, pero efectivamente son movimientos repetitivos. Y siempre y cuando esos movimientos no estén obstaculizando o no estén presentando un problema para la persona, hay que dejar que el mismo sistema lo vaya madurando. Entonces, si no es un obstáculo para la persona aprender o comunicarse, nosotros no lo abordamos. Ahora, si es un obstáculo para la persona comunicarse, porque de repente empieza a decir sí, 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 lo que quiere decir es no, pues entonces hay que enseñarle, ¿no? Porque socialmente esto es sí. Y si la persona hace esto, pues, y dice que no, allí sí podría. Entonces, Ese por eso sería, que perdona Marbella, eso sería una estereotipia Sí, de cabeza, sí, ¿no? todo Que eso es sí, habla así. conductual, sí. Eso es Ujú. conductual, hay tergiversar conductual. la expresión de la respuesta, como dice ella, dice sí cuando quiere decir no, pues, o sea, que no es hacia los lados y el ciencia de algo más social también. La Exacto. ecolalia puede ser una estereotipia verbal. Sí, la ecolalia es fisiológica hasta los 2 años y medio, 3 años. Sí, porque es el momento en que ellos repiten para Claro. aprender el lenguaje. Una vez que ya pasa los 3 años, ya la ecolalia no debería existir. Y la ecolalia se considera más o menos si algo repetitivo y tiene otro nombre, sí, repetitivo y muy monótono, ¿no? Si tú dices algo y ellos lo repiten así de una manera como muy monótona, por eso se llama eco, como un eco de lo que tú estás diciendo. ¿A partir de qué edad o ante qué conductas la familia tiene que estar alerta cuando un niño hace una estereotipia? Como dice Manuel, no, la estereotipia, siempre y cuando no altere su calidad de vida, pero por supuesto al tenerla en conjunto con otras cosas, Exacto. porque por el niño hay una etapa en que el niño puede tener, de hecho, hay etapas en que el niño puede tener un estereotipo, pero aislado, que el niño tiene buena comunicación, buen contacto visual o un contacto visual efectivo, sus actos todos tienen un propósito, que también es importante, pues a excepción de que le da la gana de hacerse un cariñito mismo en el pelo cada cierto tiempo. Por ejemplo, yo creo que muchas niñas en algún momento de la vida tuvimos yo lo Ese tuve movimiento. pequeñita, ese movimiento de cabello, después se me quitó, porque pues es algo que como pasajero, y siempre y cuando no altere su calidad, que esto no me impedía a mí estudiar, o no me impedía a mí Sí. aprender, o qué sé yo. Que el movimiento, por ejemplo, sobre todo cuando hay ansiedad de mover constantemente la pierna, eso es considerado una estereotipia. Es un trastorno del movimiento. Está el trastorno del movimiento de piernas inquietas, que ya deja de ser algo normal. Primero porque es algo constante, lo hacen inclusive de noche, durmiendo, el paciente pues es a veces un poquito molesto, le puede doler en algún momento, ya eso forma parte, ya cuando tu calidad de vida ya está alterada, ya esto ya no es algo que tú la puedes dejar pasar, tienes ya que tomar conducta. Estos trastornos del movimiento, por ejemplo, las piernas inquietas, hay que mandar mucho a ese medicamento porque la persona pues siente este dolor. Y el médico siempre participa porque también está relacionado mucho el hierro, la parte metabólica. Cuando hay descenso del hierro, muchos de estos movimientos están más exacerbados. Tú corrías el hierro y mejoran también, que eso se me olvidó mencionar. Tanto el trastorno de déficit de atención como hiperactividad, el niño hiperactivo, si tú le corrías el hierro, mejoran. Pero es porque tienen alteración del hierro, o sea, los niveles de hierro muy Pueden elevados. contribuir, no bajo, una ferropenia.
Es decir, porque el hierro, como es el que tiene que ver con el transporte, de la conformación de la hemoglobina y la oxigenación, el transporte del oxígeno, entonces, claro, si el hierro está bajo, esto está alterado, y mientras mejor oxigenación tiene el cerebro y los tejidos, pues también mejor va a ser la funcionalidad de todo el cerebro, en este caso, que es lo que estamos relacionados. Qué interesante. ¿Cómo abordamos los movimientos repetitivos en ABA? Primero que nada, descartamos la parte clínica, fisiológica, médica. Y después entonces tenemos que hacer, como te he comentado, o sea, una evaluación funcional. Tenemos que saber por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, para poder efectivamente abordarlo. Porque si, por Muy bien. ejemplo, si es una parte, disculpa, Susi, por ejemplo, si es una función sensorial, nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos de no sustituir esa conducta, porque tenemos que sustituirla por una apropiada. Pues, por ejemplo, como decía Mildred, un niño que está haciéndose así y esto le produce calma. Entonces yo le voy a quitar esto y no se calma, con qué se lo voy a sustituir? ¿Ve? Entonces, por eso es que cada caso tiene que ser individualizado y estudiado. Sí, eso No hay una receta es muy complejo, igual que la succión de los pulgares o de los dedos. exacto. Que mamá dedo, que yo mamé dedo, por ejemplo, y mi Yo hermana también. también. Imagínate, y eso no es anormal, nosotros todos somos Sí, normales. Mamamos dedo. sí. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, en mi caso, yo a veces implico el contexto familiar. Mis padres trabajaban en la calle, trabajaban, pues no, yo no tuve una madre todas las 24 horas conmigo, ni un padre las 24 horas, y éramos cuidados por las abuelas o por gente extraña. Como te digo, el concepto de ansiedad no existía, pero yo pienso que siempre ha existido esa sensación del niño de algo, y entonces tiene que buscar una manera de compensar eso. Y por ejemplo, en mi caso, mis hermanitas igual, era meternos el dedo y succionar, ¿no? Ahora, ¿qué dices tú de los niños que intraútero también ya están succionando? Es que hay un cierto placer, y aquí está la etapa todavía no superada, oral, donde algo de esa sensación interna de la boca que te da, que te calma, ¿no? En este caso, succionar un dedo y es que hay ahí implicado. Es el ser humano, que somos así, Sí, complejísimos. sí, Sin embargo, por ser complejos no dejamos de ser normales, pues. exacto. Yo recuerdo que mi madre, lo recuerdo como si fuese ayer, entrar con mi madre a una farmacia y ella comprarme una pintura para uñas que sabía horrible para yo dejarme de chupar el dedo. Y estamos hablando que yo tenía 8 o 9 años ya. Claro, Y así fue que eso yo no es una dejé entidad patológica, de eso no está escrito en los libros. A ti ningún padre te va a llevar al médico, o yo no he recibido todavía, porque ahorita hay de todo, ninguna madre o un padre obsesionado porque quieres que le mandes un tratamiento para que el niño deje de chupar el dedo. Sí me lo mencionan algo de, ay, ¿cómo va para...? Digo, mira, deja que eso pues, se va a curar solo. Pero el origen como tal, internamente, yo por ejemplo le decía a mi mamá, es que el dedo me sabe a tetero, a biberón, a lechita. Sí, sí. Y entonces, era que yo sentía, era una sensación de que mi dedito era dulcito, y yo, hasta que se me quitó. A mí nadie me dio una paliza para que yo dejara de chupar dedo, Claro. y nadie... Creo que siempre es la conducta más adecuada, no satanizar ni presionar a un niño a que deje de hacer algo que en el fondo lo está haciendo porque quiere tranquilizar algo que tiene dentro de sí, o es muy tímido, o es muy ansioso. Algunos, yo por ejemplo, mi hermanita lo hacía para dormir. ¿Cuántos no lo hacen para dormir? Igual que los niños que tienen hasta 3 y 4 años, todavía para dormir necesitan la teta de la madre. Sí, que nosotros somos muy complejos los seres humanos, y estas complejidades no nos hacen anormales, todos somos Claro. del grupo, sí. Sí. Ahora, desde ambas especialidades, ¿cuál es el consejo que le dan a aquellas familias que ya tienen un hijo o una hija con trastorno del neurodesarrollo o que sospechan que algo no anda bien? Cada día se sensibiliza más. Yo pienso, bueno, no sé qué opina Marbella, yo pienso que nada que ver con la época de nosotros, de que tú antes, la gente decía, no, que esa niña o ese niño son raros, es muy raro, son gente rara, ¿no? Ya eso no existe, ya tú sabes que algo puede estar funcionando mal, y ya tanto el pediatra como la
familia está sensibilizada. Entonces, lo primero van los padres y dicen, yo siento que mi hijo tiene algo que no va bien, pues el X, lo que sea. Y tenemos herramientas, como ya el grupo habla de Child Heart Center, que pues ya aborda este tipo de cosas y es una herramienta que utilizan los padres para poder solucionar esto, ¿no? Sin embargo, siempre los primeros que estamos al frente de la situación, no alarmar, no estigmatizar, y siempre pensar en ponerse en el lugar de sus padres y tener las herramientas de diferentes herramientas. Sí, yo opino igual como dice Mildred, ¿verdad? Y creo que es sumamente importante cuando los padres notan que el niño tiene alguna diferencia en su comportamiento, ¿ok? Efectivamente, primero aceptarlo, porque muchas veces no se busca la ayuda porque se entra en un estado de negación que es muy humano, ¿ok? Es muy humano, pero hay que aceptarlo, mira, está pasando algo. Entonces, a partir del momento que yo digo, mira, sí, está pasando algo, yo no estoy bien, no sé qué es lo que está pasando, pues primero que nada descartar la parte clínica, la parte médica, porque primero que nada debemos hacer eso. Y después entonces el médico, bien sea el pediatra, mandará al neuropediatra, al psicólogo, al psiquiatra, y después entonces ellos refieren a las terapias que efectivamente necesitan, que en la parte de conducta, terapia de conducta, la terapia ABA igualmente complementa la terapia cognitivo-conductual. O sea que no es que la va a sustituir, sino que se complementan al igual que con la terapia ocupacional o logopeda o cualquier otro tipo de terapia. Entonces es bien importante saber de que esto siempre ha existido. La gente dice, ay, es que ahora son cosas nuevas. No, no. Lo que pasa es que ahora la visibilizamos y la abordamos de una forma diferente. Anteriormente, más bien decía, ah, eso no existe, eso se va a curar solo. Hoy en día ya sabemos que, mira, eso no se va a curar solo, eso puede empeorar, eso empeora la calidad de vida de esa persona, de esa familia. Entonces, por eso es que yo sí creo que esto ha sucedido toda la vida. Eso, por ejemplo, que aparece en las redes sociales del chancletazo, del correazo, todo eso. Hoy en día yo digo, wow, cuántos compañeros que yo recuerdo no han sido autistas, no tienen, no tienen déficit de atención o hiperactividad. Y de verdad que les costó mucho, tuvieron un esfuerzo mucho mayor. Hoy en día hay herramientas que se le puede dar a los niños, particularmente con la terapia ABA, se les da muchas herramientas, no solamente a los niños, sino a la familia y a los maestros, como para ir abordando cada uno de estos problemas que presente la persona. Bueno, ya si les parece a ambas, entramos a una ronda de preguntas. Sí. Aquí nos dicen excelente asesorías y no solo los padres, como abuela, veo ciertas acciones de mi nieto no normales, como terror a la oscuridad. Bueno, el terror a la oscuridad también forma parte creo que más de la mitad de los niños le tienen un poquito de miedo a la oscuridad. Cada día menos, porque no es igual, por ejemplo, ahora con todo el uso de las pantallas y también la iluminación por todos lados. Pues yo, por ejemplo, que me crié en otra época, donde, claro, me crié en la ciudad, pero iba a pasar vacaciones en el campo, por ejemplo, en Maturín, que Marbella sabe, y yo pasaba vacación en el Furrial, que es un pueblo a 17 minutos antes de llegar a Maturín. Y eso era una oscuridad, ya después de las 7 de la noche, aquí era súper, súper, súper oscuro. Y yo le tenía miedo, entonces nosotros usábamos una lamparita para pasar esos caminitos. La oscuridad siempre ha estado implicada en lo oscuro, a los monstruos, a los fantasmas, pero depende también de la intensidad de ese miedo y de lo tanto que discapacite, porque no es igual que tú digas, bueno, le tengo miedo a la oscuridad, pero yo sé que no va a salir monstruos, ni fantasmas, ni nada. Yo sé que es un estado natural de la vida, donde hay día, noche, hay iluminación y hay oscuridad. Eso forma parte de la vida y ya.
Pero si esto va más allá de tener terrores, de gritar, y que con la edad no se supere, y con la comunicación, que la abuelita en este caso hable con el niño, y que después de hablar en varias ocasiones, el niño siga igual o peor, dependiendo de la edad también. Es normal que un bebé de 2 años, quizás hasta los 3 años haya miedo, pero después de los 4 años ya el niño sabe que pues hay lugares oscuros y hay lugares claros, y que no necesariamente el lugar oscuro es de peligro. Pero bueno, todo depende de las circunstancias de este niño, cómo se lleva, si esto va más cada día o es algo circunstancial, que más probablemente más adelante va a mejorar. Pero bueno, no sé qué dice Marbella en su Sí, experiencia. O ver si en este caso de esta persona que hizo este comentario, si el niño ha tenido, o niña, bueno, niño, mi nieto, ha tenido algún tipo de trauma en la También, oscuridad y si ese miedo o ese terror a la oscuridad está afectando tanto su sueño, porque al final, al día siguiente, va a ser un niño que va a tener mucho sueño porque no ha podido dormir. Yo recuerdo eh, que yo tendría unos 6 años que yo le tenía pavor a la oscuridad, pero pavor. Y yo no dormía seguido por el miedo, pero mis padres nunca me permitieron irme a la cama con ellos, ni me encendían una lucecita, ni nada por el estilo. Yo poco a poco fui superando porque no tuve ningún tipo de trauma con la oscuridad, simplemente era el miedo a eso, a que me va a salir un monstruo debajo de la cama. Entonces, mi miedo hacía que yo me despertara constantemente. claro. Entonces, no sí, duermes, no descansas y al día interrumpe siguiente el sueño. te rompes. Exacto. Sí, es Sí, que también influye el contexto ambiental, que te digan, mira, es que de noche te va a salir el monstruo, El el coco, coco. te va a salir, qué sé yo, y eso en el subconsciente del niño pues tiene cierto peso, y eso, o ves películas de terror, por ejemplo, si hay un contexto, yo por ejemplo, yo nunca he tenido miedo a la oscuridad, nunca, ni cuando estaba pequeña, quizás en esos montes un poco, Ya, porque me podía salir un tigre, una una culebra. culebra, algo así, eso sí. Y creo que mis hermanas tampoco, pero mi hijo menor sí, él tuvo una época de sufrir de terrores nocturnos, sí, se pasaba corriendo de la cama de nosotros, a la cama de nosotros, del papá y mío, del padre. Bueno, total que esto, pues sí, pero aquí lo importante es que esto no persista, es decir, que eso se supone que en cierta etapa de la vida tú lo vas a tener, pero ya después que tú vas creciendo, eso va dejando de existir, pero si eso se perpetúa, pues ya ahí sí ves la importancia. sí, eso ¿Cómo hay se que ir aborda esto también. desde el Ok, agua? claro, bueno, lo que decía la señora la abuela, de verdad que yo admiro muchísimo las abuelas en las familias, particularmente que nosotros tenemos en Chaja Occidente, porque son unas grandes colaboradoras. Muchas veces ellas colaboran muchísimo más que los mismos padres, ¿ok? Porque ellas se fijan y son las que muchas veces orientan a los padres a decir, mira, este niño tiene algo que no sabemos qué es, búscale ayuda, ¿ok? Apartándolo para no ser redundante, lo que ustedes decían que es muy importante, ¿verdad? Con lo del terror, pues hay que hacer una evaluación funcional. Hay que saber qué es lo que está pasando con ese niño, porque puede ser que ese niño si tiene alguna condición, ¿verdad? Puede ser también que tenga alguna enfermedad mental y uno no lo sabe, entonces solo sabe un médico. Hay enfermedades mentales como la esquizofrenia que le dan alucinaciones y eso lo determina es un médico. Entonces, por eso me encanta lo que ustedes dijeron, que todo va a depender de la frecuencia, de la intensidad, de qué es lo que está, si es una interrupción continua, si la persona no descansa, o sea, qué está pasando. Entonces hay que buscar inmediatamente ayuda médica. Acá la señora hace el comentario, gracias, tiene 4 años y no duerme bien, pero no menciona monstruos. Solo me pide que deje la luz. Sí, ya con 4 años tiene un trastorno del sueño, comenzando ya, es un trastorno del sueño. Sí, su sueño no es un sueño normal, no tiene, para conciliar el sueño se le está haciendo difícil, y ya eso hay que ver con el pediatra, el neuropediatra, y ya abordarlo en sus terapias como cualquier el equipo pues, que tenga que ver con esto. Para Sí, descartar.
cosas. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para la doctora Mildred o Marbella? Pues bueno, nada, si nadie más quiere aportar algún comentario o realizar alguna pregunta, pues les agradecemos mucho la conexión, su atención y los esperamos en una próxima formación o un Bueno, próximo encuentro. un próximo reencuentro. Y recordarles que estamos en nuestro canal de YouTube, que esta entrevista la pueden ver nuevamente completa si se perdieron alguna parte, y bueno, igualmente poder difundirla o difundirla entre sus conocidos, porque todo conocimiento que no se promueva pues es inútil. Entonces todos debemos tener acceso a él. Entonces los Claro. invitamos al canal de YouTube para que se unan con nosotros y nos puedan seguir a través de nuestras redes. Bueno, sí, aprovechar la tecnología y que, Cierto. bueno, nosotros estamos en un mundo donde mientras más ayudamos y orientamos, pues nos sentimos Sí. mejor, aclarar dudas y orientar sobre todo, porque estos casos, probablemente este niño en específico, por ejemplo, no tenga nada grave, pero siempre es bueno que sea evaluado Mm. para poder llegar a la conclusión que no es así, porque es algo muy... Y así, como sucede en casi todo en la vida, si alguien te da la orientación apropiada y oportuna, pues las cosas a lo mejor se superan más rápido, ¿no? Sí. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Mildred, otra vez. No, siempre a la orden, esperando que cada día estemos más unidas, que cada día podamos hacer más este tipo de charlas educativas Sí. y donde uno aprende mucho. Yo aprendo de Marbella, aprendo de ti, Y de yo todas. aprendo de ustedes. Sí, Gracias a ustedes. claro, Sí, correlacionamos nuestras experiencias y bueno, ojalá que esto siga y que podamos desarrollarnos mejor, ¿no? Tener, Esa es la idea, sí, seguir seguro que creciendo. sí. Seguir creciendo. Muchísimas gracias, Marbella, Gracias a que ustedes. sé que tu tiempo es limitado. Gracias. Nos Gracias a vemos, ustedes y nos nos estaremos vemos, pronto. nos vemos el próximo sábado 13 en un live con Marbella que vamos a hablar específicamente sobre el agua. Seguro que sí. Así Los que esperamos. los esperamos. Buenas tardes a Feliz fin de todos. semana. feliz fin de Bye. semana. Hasta Feliz fin de luego. semana. Bye. Chao.